Bendiciones para todos los televidentes, radioyentes y hermanos que nos siguen por el internet en esta hora. Es un gusto saludarles. Les doy la bienvenida otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática. Es miércoles 7 de octubre y por la gracia de Dios, miren cómo el Señor nos ha guardado, y una manera de agradecérselo es buscando su presencia para tener esta relación más estrecha con Él. Aprovecho para decirles que esta noche tenemos servicio de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en la ciudad de Irving, Texas. A partir de las 7:30 de la noche comenzamos con nuestro servicio de oración y testimonios. Hermanos, este es un tiempo para orar, este es un tiempo para buscar a Dios en oración y juntarse como pueblo para buscar a Dios en oración. Eso es algo, hermanos, que debe ser indispensable en nuestra vida en estos tiempos. Por eso los invito para que vengan esta noche y nos juntemos para clamar a nuestro Dios por las diferentes necesidades, por las peticiones que podamos traer esta noche en la reunión. También allí agradecemos a Dios en esos testimonios y también escuchamos la palabra. Así que yo le animo para que venga usted, amable televidente, que viva en Irving y sus alrededores, que venga esta noche a las 7:30 al 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Ahí nuestra productora va a poner la dirección para que usted pueda venir a visitarnos esta noche a las 7:30. También quiero aprovechar para decirle que este sábado tendremos una fiesta espiritual, porque no solamente adoraremos a Dios por la mañana, sino que por la tarde conmemoraremos la Cena del Señor a partir de las 4 en punto. Animo a todos los hermanos a que puedan hacer arreglos delante de Dios, buscando esa reconciliación, esa manera, hermanos, de ponerse a cuentas con el Señor, y así vengan y se gocen con esta bendición de la Cena del Señor que estaremos celebrando a partir de las 4 en punto. Vamos a estar juntos ahí, hermanos de las iglesias de Forward, de Fairfield, Texas, y me parece también los de hermanos de Denison, Texas, y también estarán todos los hermanos de Irving. Será una reunión muy hermosa y estamos invitándoles para que ustedes hagan planes y participen. Vamos en este momento a comenzar nuestro estudio, pero primero quiero presentar a las hermanas que hoy me acompañan, como es aquí mi esposa María Elena, a quien le doy la bienvenida. Gracias. Sean todos bienvenidos a este estudio, hermanos, de la Escuela Sabática. Quiero enviarles un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, esperando que este estudio de la Escuela Sabática sea una gran bendición para nuestra vida y que al estudiar esta palabra nuestra fe sea fortalecida en el Señor. Sean todos muy bienvenidos. Amén. También mi hermana Mayra Dima, bienvenida. Gracias, es una gran bendición también estar aquí, compartir con ustedes, seguir aprendiendo y reconocer ese gran maestro, así que mucho para aprender en este trimestre. Así es. Bueno, quiero también decirle a los hermanos que me han estado preguntando cómo pueden participar de la Cena del Señor en algunos lugares que son lejos de por acá, de Estados Unidos. Pues le vuelvo a repetir lo que dije el domingo, creo que fue, o ayer lunes, o el lunes, ya no me recuerdo qué día fue, pero usted puede adquirir las uvas y extraer el jugo, de manera que pueda usted tener listo jugo puro, ¿verdad?, de uvas allí en su casita, y también preparar el pan sin levadura, para que cuando nosotros indiquemos que hay que comer todo de él, usted come la porción del pan, e igualmente cuando indiquemos que bebamos todo de él, beba usted la porción del vino que usted tenga. Antes, por supuesto, habrá usted lavadose los pies con alguien de la familia, si es que lo están celebrando como familia, y va a estar saliendo en vivo para la radio, la televisión y el internet nuestro servicio de la Cena del Señor, para que usted pueda seguir todos los pasos. De esa manera usted en su casita puede participar de esta bendición. También una hermana me preguntaba ahí en el YouTube que cómo puede hacer para colocar sus diezmos y ofrendas aquí en este ministerio.
Bueno, le voy a pedir a nuestra productora que ponga nuestro teléfono ahí, el número de este servidor, el 214-881-4029, el WhatsApp, que es +1 214-881-4029, para que se comuniquen conmigo a través de un mensaje por ahí. Nos escribimos y yo le doy detalles de cómo usted puede enviar los diezmos y ofrendas aquí a este ministerio que tanto necesitan. Esos diezmos y ofrendas se necesitan para predicar el mensaje a través de la radio y la televisión. Como ya lo he dicho, son 4 canales de televisión y una radio que nosotros tenemos pagando mensualmente para que prediquen las 24 horas del día el mensaje de los 3 ángeles. Son $54,000 mensuales que necesitamos reunir cada mes, y por lo tanto que un hermano o hermana diga quiero colocar los diezmos y ofrendas con ustedes, para nosotros es una gran bendición, un gran gozo, y creemos que es obra del Espíritu Santo que le pone esa voluntad a usted, hermano o hermana, de hacer eso. Así que comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o el WhatsApp +1 214-881-4029 y le daré detalles de cómo hacerlo. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios al estudio que tendremos hoy, que el Señor nos dé sabiduría. Mayrita, ¿quiere orar? Claro que sí. Amante Padre, gracias Amén. por un momento más que nos das de poder estudiar, de poder reflexionar en toda esa obra que Cristo vino a realizar a la tierra y cómo es un gran ejemplo en nuestras vidas, ese gran maestro que hemos tenido. Rogamos para que podamos aprender, para que seamos esos buenos alumnos y que podamos poner en práctica todas las enseñanzas. Bendice a tu pueblo, que tu Espíritu Santo impresione a cada ser humano donde más necesita en su vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuamos viendo cómo el evangelista Marcos nos presenta a Jesús como el Maestro Divino. Nos hemos deleitado en los días que han pasado de esta semana, mirando las diferentes ocasiones cuando Jesús lo llamaron Maestro y las tremendas lecciones que le dio a las personas que le llamaron Maestro. Pues bueno, este día no será la excepción. Ahora la multitud lo va a reconocer como Maestro, y uno de la multitud va a hablar por ellos y va a llamarlo de esa manera. María Elena, ¿cómo es que una persona de la multitud se dirigió a Jesús? ¿Y cuál era su gran necesidad? Según Marcos, de capítulo 9, del 14 al 18. Bueno, hermanos, vamos a leer entonces el libro de Marcos para poder contestar esta pregunta. Marcos 9, capítulo 9, del 14 al 18. Y nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo un caso muy especial, una persona muy necesitada que lleva a su hijo a Jesús. Lo que me sorprende a mí también, hermanos, acerca de esto es que en el versículo 17, él le dice a Jesús: Maestro, traje a ti mi hijo. Qué bonito, hermanos, es saber de que esa multitud que seguía a Jesús ya le estaba reconociendo como un maestro, como un verdadero maestro. Y aquí vemos que no solo como maestro, sino que como un médico también, un médico divino, porque este hombre tenía esa gran necesidad de que el Señor sanara a su hijo de esa enfermedad tan terrible como
como era esto de un espíritu inmundo que atacaba a su hijo. ¿Qué le parece a usted, hermana Mayra, este incidente que mi esposa acaba de presentar aquí? Sí, como ella dijo, es un cuadro tan triste. Uno se pone a pensar como padres al ver una condición de hijo que está en un caso tan terrible. Si nosotros cuando nuestros hijos les da alguna cosita poca, ahí estamos orando, pidiéndole al Señor que obre en ellos, y ahora saber que tiene esta posesión, pues sin duda sabemos que este padre estaba angustiado, no tenía más a quien acudir, necesitaba ese milagro, ese poder de Dios. Y es muy interesante cómo pues llega al lugar correcto, al hombre indicado, a ese sanador, a ese Dios de amor. Y aunque hay cositas ahí que pues no se pudieron hacer como quizás se esperaba al principio con los discípulos, pero el Señor, que es tan misericordioso, pues Él va obrando, y lo más importante es que Él siguió, porque no se quedó solo con que los discípulos no pudieron, Él se hubiera ido, pero Él dice que ahí, nuevamente ahí con Jesús, le vuelve a decir. Pero qué bien, cómo le pusieron el título a la lección de ahora, la multitud lo reconoce, porque aquí nosotros vemos que la multitud, dice, cuando ven a Jesús, corren hacia Él y lo saludan. Así que la multitud de alguna manera miraba en Jesús algo que superaba a los maestros de Israel. Miraban en Él a alguien que superaba a los escribas. Toda la gente, dice, viéndole, se asombró y corrió hacia Él y lo saludaron. Jesús pregunta, ¿qué es lo que disputáis con ellos? Resulta de que pues uno de esa multitud, como ya se acaba de mencionar, estaba experimentando un gran sufrimiento al ver a su hijo poseído por el demonio. Pues dice que era un espíritu inmundo el que tenía. Qué tremendo, los tomaba, los sacudía, echaba espumarajos, crujía los dientes. Qué tremendo. Dice, se va secando mi hijo, le dice. Esto es una manera de decir, se va marchitando, se va progresivamente empeorando. Yo creo, hermanos, de que poniéndonos en los zapatos, como decimos, de este padre, no era fácil esto que él estaba experimentando. Y dice que lo más frustrante es que había traído a su hijo, a los discípulos, para que echaran fuera a los demonios. Y qué fracaso, ¿verdad? Dice, y no pudieron. No pudieron. En otra declaración del don profético, dice que estos escribas decían que estos no podían, porque este era un demonio superior. Y Jesús y sus discípulos solo podían sacar demonios inferiores. Y como era superior, no podían. Entonces esa era la disputa, esa era la conversación. Ustedes no pueden porque este es un demonio superior. Bueno, el punto es de que el de la multitud, el Padre, el que ha traído al Hijo, lo llama Maestro. Y como he dicho en los días anteriores, siempre que alguien le llamó Maestro a Jesús, Jesús aprovechó para darle una gran lección. Y en esta ocasión, pues igual, va a dar una gran lección como maestro a ese que se está haciendo pasar ahí como alumno. Y la lección será para la multitud. Hermana Mayra, ¿qué le respondió Jesús? ¿Cuál fue esa respuesta ante este hombre que viene y le dice maestro? Y por supuesto que fue respuesta para todos también. Así es, vamos a leer ahí siempre en Marcos, en el mismo capítulo 9. Ahora vamos a leer los versículos 19 al 24. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmele. Y se lo trajeron, y cuando le vio, al instante el espíritu le desgarraba,
y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí vemos, como dice el pastor, tanto para el padre como para toda la multitud, todos aquellos que estaban ahí presenciando este momento, este acontecimiento, pues el Señor quería llamar su atención, quería mostrarles cuán importante es la fe. Necesitamos depender del Señor en cualquier condición, en cualquier situación en nuestra vida, de nuestros familiares, en nuestra propia vida. Necesitamos esa fe. No es que el Señor no tuviera ese poder para sanar a este muchacho. Como decía el pastor, creían de que no podía sanarlo porque ese demonio era muy poderoso, pero no es porque Dios no era más poderoso, sino que también necesitaban aprender, necesitaban reconocer, necesitaban tener esa fe, esa confianza que Dios sí podía sanar. Pero muchas veces el Señor se limita no por Él, sino por nosotros, porque nos hace falta depender, tener esa fe, esa confianza. Y en toda la historia nosotros hemos visto esa falta de fe, esa incredulidad en las personas, en las multitudes, en nosotros. Siempre ha estado ahí la incredulidad. Por eso el Señor dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Aquí podemos aprender que necesitamos pedir a Dios de esa fe, creer en Él, y el Señor está más que dispuesto a ayudarnos para que aquellos milagros puedan acontecer en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero María Elena, ¿qué te parece a ti el hecho de que el Padre diga: creo, ayuda mi incredulidad? Bueno, ¿tenía fe o no tenía fe? Realmente, él tenía fe. Lo que sucedió aquí, según el don profético, cuando leemos el libro El deseado de todas las gentes, lo que pasó aquí, hermanos, es que supuestamente a los discípulos Dios los había mandado a que predicasen, a que sanaran enfermos, a que tuvieran potestad sobre los demonios. Ellos tenían, el Señor les había dado todo ese poder para ir a hacerlo. Lo que sucedió aquí es que este hombre fue con fe, pero cuando vio que los mismos discípulos que seguían a su maestro no podían echarlo, y como ya tenían esa idea de que habían demonios como más débiles y otros más fuertes, entonces él pues dudó, de alguna manera dudó. Entonces, al ver toda esa gente con incredulidad de que quién iba a poder sacar ese demonio, nadie, de ver cómo aquel muchacho se revolcaba y casi lo mataba, pues, el demonio. Entonces, de alguna manera él, pues, igual que los demás, entró en incredulidad. Pero si bien es cierto que este hombre entró en esa incredulidad, a mí me llama la atención y me gusta mucho ver aquí cómo esas palabras del Señor, donde le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Y lo bonito de este hombre es que él reconoce que es cierto que en ese momento no está creyendo lo suficiente, no está teniendo suficiente fe. Pero qué lindo cuando él le dice: ayuda mi incredulidad. Es bonito cuando nosotros nos sinceramos con el Señor, hermanos. Es bonito cuando nosotros caemos de rodillas y le decimos al Señor: Señor, hay algo en mí que no me está dejando ser lo suficientemente, tener esa suficiente fe como para creer que tú tienes suficiente poder para hacer esto. Pero cuando nosotros vamos al Señor y caemos de rodillas y hablamos con todo nuestro corazón y con toda la sinceridad y le decimos al Señor de que hay algo en nosotros
que no está bien y que necesitamos creer y tener suficiente fe, el Señor nos va a escuchar. Así como lo escuchó a él y hizo ese gran milagro, el Señor es misericordioso y nos va a escuchar, porque el Señor sabe que nosotros somos humanos y que le fallamos y que de alguna manera nos entra la incredulidad. Pero el Señor es bueno. Me encanta esa promesa donde dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor quiere que lleguemos así como vamos, pero que nos sinceremos con Él así como este hombre. Y yo sé que el Señor nos va a escuchar. Amén. Me gusta aquí el juego de palabras, porque el Padre le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo. Y viene Jesús y le responde, si puedes creer. Entonces nosotros vemos aquí que no es asunto de falta de poder, es asunto de falta de fe. Porque si puedes hacer algo, Jesús le dice, si puedes creer. Hermanos, poder hay suficiente para obrar en Jesús, pero es necesario que la persona ejerza fe. Y cuando este hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad, es prácticamente, hermanos, un reconocimiento de que sí hay fe, pero no es una fe perfecta, no es una fe completa, sino que es una fe débil, es una fe que se mueve en base a las evidencias, no es aquella fe genuina que aunque no mire las cosas, las cree que sí van a suceder o que existe. Entonces, cuando él dice ayuda a mi incredulidad, él está reconociendo que su fe no es perfecta. Y no quisiera que por tener una fe imperfecta, su hijo no alcance la bendición. De manera que dice ayuda. Es como cuando decimos auméntame la fe. Así nosotros vemos, hermanos, que la lección que el Maestro Divino le da a este padre de familia y por ende a la multitud es de que para que se obre la sanidad, para que se obre una maravilla de Dios, el ser humano necesita ejercer fe. Una lección de fe es la que el Maestro está enseñándole acá a la multitud. Bueno, vamos al don de profecía para ver cómo también aquí refuerza lo que estamos diciendo. Vamos a la primera parte, hermana Mayra, si usted lee la primera sección que está en el deseo de toda la gente, es página 395, y luego tú la siguiente que sigue siendo en el deseado, pero la 396. Sí, claro que sí, dice, el padre contó la historia de los largos años de sufrimiento y luego, como si no lo pudiese soportar más, exclamó, si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros, si puedes. Hasta el Padre dudaba ahora del poder de Cristo. Jesús respondió, si puedes creer, al que cree todo es posible. No faltaba poder a Cristo, pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Tremendo. Y aquí, como ya hemos dicho, pues es tan importante la fe. Y muchas veces nosotros hacemos que otros duden, hacemos que otros no tengan esa confianza en Dios completa, porque nosotros mismos no estamos haciendo las cosas como Dios quisiera, igual que los discípulos, que ellos pues en cierta manera contribuyeron, como ustedes decían, para que Él dudara, porque ellos no pudieron hacer la obra que Dios les había dicho. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que cuando alguien llegue, nosotros podamos ayudarles a que esa fe pueda crecer a ellos y no que ellos duden de que si es que Dios puede o no puede, por a veces con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida, con nuestras palabras. Así que es muy importante esa fe, que como decía el pastor, podamos perfeccionar esa fe. A veces pensamos que no tenemos suficiente fe, pero tampoco la pedimos. Así que necesitamos suplicar a Dios que nos ayude a tener esa fe y así Dios pueda obrar y se pueda manifestar en las vidas de nuestras familias, en nuestras vidas,
y cualquier problema, cualquier enfermedad, ya sea física o espiritual, pueda ser restaurada, pueda ser sanada, porque Dios nos ayude también a nuestra incredulidad. Bueno, interesante que diga de que dependía de la fe del Padre la curación del Hijo. Como en esta ocasión nosotros vemos lo importante que es que la familia tenga fe, que los hijos tengan fe, que los padres tengan fe, que el esposo, la esposa tenga fe, que todos tengamos fe, y que, como decía usted, sea una fe que se perfecciona. Y eso solo se puede conseguir si nosotros estudiamos las Escrituras, pues dice la misma palabra que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Es importante inculcar en el hogar que oigamos la voz de Dios en su palabra para que la fe se aumente, se vaya perfeccionando y de esa manera pueda en las circunstancias difíciles ayudarnos. Bien, continuemos con la lectura ahí en el Deseado de todas las gentes. Ahora en la página 396, Deseado de toda la gente, nos dice que es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confíen estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas, sino a Cristo, el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios, entonces aceptemos la promesa: al que a mí viene, no le echo fuera. Arrojémonos a sus pies clamando: creo, ayuda a mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Nunca. Amén. Qué lindo, hermanos. La verdad, hermanos, es que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y que si nos allegamos a Él, es necesario que vayamos a Él con fe. Si nosotros queremos que el Señor conteste nuestras súplicas, nuestras necesidades, es necesario que tengamos fe. Es necesario que no nos veamos a nosotros mismos, sino que veamos a nuestro Redentor. Porque, hermanos, nuestro Señor es el mismo hoy, mañana y siempre. El mismo que sacó demonios en aquel tiempo es el mismo que saca demonios ahora. Y ahora las enfermedades y los endemoniados, ahora hay mucho más que en aquel tiempo, porque el pecado ha sobreabundado y abunda mucho la enfermedad, abunda mucho. Satanás ha hecho muchas tragedias en la vida del ser humano. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros ahora reconozcamos a nuestro Señor como el único que puede ayudarnos en todas nuestras necesidades y que Él está allí. Lo único que necesitamos es tener suficiente fe, porque el Señor siempre es poderoso en todo. Aquí los podemos ver a través de su palabra. Bueno, pero ¿cómo demostró Jesús, María Elena, que realmente era un maestro divino ese día? Bueno, vamos a ver qué nos dicen siempre en el libro de Marcos 9. Ahora vamos a leer del versículo 25 al 27. Y nos dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Qué hermosa historia, hermanos. Como vemos aquí, el Señor, ese poder como para reprender no solo a la muerte, sino a cualquier demonio. Y hermanos, aquí vemos que de verdad Él con
con este poder tan grande, él demostró ser el maestro divino. Aquí vemos que él tenía un espíritu especial porque él dependía de su padre, y de esa manera es como él pudo tener ese mando sobre este espíritu para poder sacárselo a este joven. Lo más lindo es cuando dice en el versículo 27 que tomándole de la mano le enderezó y se levantó, porque ese toque, hermanos, ese toque de Jesús es el que da vida a cualquier enfermo, a cualquier endemoniado, no importa qué situación está una persona más difícil, ese toque es el que resucita. Pero para que el Señor haga eso, necesitamos tener suficiente fe para que Él también lo haga en nuestras necesidades. Hermana Mayra, el don profético, ¿cómo nos amplía más el cuadro que acabamos de leer? Sí, siempre ahí en el deseado de todas las gentes, en la página 395 y 396. Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Se oyó un clamor y se produjo una lucha intensísima. El demonio, al salir, parecía estar por quitar la vida a su víctima. Luego el mancebo quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró: está muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y alzándole le presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su Padre. El Padre y el Hijo alabaron el nombre de su libertador. Los espectadores quedaron atónitos de la grandeza de Dios, mientras los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados. Vemos aquí ese gran milagro, ese gozo, esa alegría de este padre, de este hijo también, porque sufría, y cómo Dios pudo dar esa sanidad, cómo el Señor pudo hacer ese milagro. Satanás está listo para atacarnos, él está listo para matarnos si él pudiera. Pero damos gracias a Dios porque ahí está él para levantarnos, para sanarnos, restaurarnos. Y aquí, aunque vemos que por un momento el Señor permitió que ese espíritu se manifestara, que diera todo su poder, pero también ahí se va a ver el poder de Dios, que es más grande, más poderoso, más grandioso. Y me gusta cómo el Señor mismo, como decía mi hermana Elena, lo toma de la mano. Ese gesto del Señor de levantarlo, no simplemente darle la orden, sino que Él mismo lo levanta, lo toma y se lo entrega a su Padre. Así termina esa escena con esa gran bendición, y esa multitud pues una vez más reconoce a ese gran maestro, a ese gran Señor que tiene poder, y si nosotros tenemos esa fe y vamos a Él, Él está listo para darnos de su poder y de su sanidad. Y así el Maestro Divino este día nos ha enseñado a todos, a las multitudes sigue enseñándoles que es necesaria la fe para poder superar cualquier adversidad, cualquier enfermedad, cualquier cosa imposible. Jesús dijo claramente: al que cree todo le es posible. Es decir, al que tiene fe todo le es posible. Y Dios, en su sabiduría, también se reserva qué tipo de respuesta va a dar. Si la va a dar conforme a esta persona quiere o conforme él quiere, pero la fe es indispensable. Ojalá que todos en este día, conociendo la lección de fe que el Señor quiere que aprendamos, hermanos, busquemos entonces tener esa fe en Él y buscar acrecentarla cada día, haciendo lo que estamos haciendo ahora, estudiando las Escrituras. Y no solamente estudiando las Escrituras, teniendo paz en el corazón para con nuestro hermano, para con nuestra hermana. Porque aquí hay un problema que no lo tocamos, pero lo voy a tocar. Y es, María Elena, ¿por qué los discípulos no pudieron sacarle los demonios? Allá arriba andaba en la montaña Jesús con 3 discípulos. Sí. Abajo, ¿qué había pasado con los otros 9? ¿Qué estaban haciendo estos? Sí, lo que pasa, hermanos, es que en lo que
el Señor Jesús estaba allá en la montaña con los 3 discípulos, los otros 9 se habían quedado abajo y ellos tenían que haber hecho lo que el Señor les había mandado, ayudarle a todas las personas en lo que fuera necesario, pues ellos podían hacerlo, el Señor les había dado esa potestad. Pero ellos, en vez de estar haciendo lo que el Señor les había mandado, ellos más bien estaban celosos porque aquellos 3 se habían quedado allá con el Señor y más bien estaban criticando, estaban de un modo no como el Señor quiere, sino que ellos estaban molestos, malhumorados, y en vez de ellos dedicar más tiempo a la oración y a depender más de Dios por ese gran trabajo que el Señor les había mandado hacer, que demandaba mucha oración, como ya lo vimos aquí, el sacar demonios, el curar a los enfermos, el levantar a los muertos. Pero como ellos no estaban santificándose, ellos estaban más bien perdiendo el tiempo en celos, en envidias. Entonces, cuando llegó este pobre hombre con su hijo a pedirles que echaran el demonio, ellos no tenían poder para hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdiendo el tiempo en pensar mal allá, de estar de celosos por los otros hermanos que estaban allá con el Señor Jesús. Así es que yo lo que veo aquí, hermanos, que esta es una gran lección para nosotros. Muchas veces nosotros mismos como cristianos, muchas personas nos dicen que oremos porque tienen necesidad. Hay mucha necesidad en el pueblo, hermanos, ahora en este mundo está sufriendo. Pero muchas veces nosotros mismos no tenemos ese poder, esa convicción de fe que deberíamos de tener para que el Señor nos escuche, para que estas gentes pudieran ser consoladas y sanadas por lo mismo, porque no llevamos una vida de devoción, una vida como Dios quiere que seamos obedientes, humildes, que nos humillemos, sino que más bien estamos en pleitos, en rencillas, en celos, en contiendas, y entonces es bien difícil, es difícil. Oh generación incrédula, dijo Cristo a todos los que estaban allí, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? En el sentido de que, pues, ¿hasta cuándo van a creer en mí? Es importante, la verdad, la fe. Hermana Mayra, ¿qué le parece a usted el hecho de que Jesús le haya dicho a los discípulos, cuando le preguntaron que por qué ellos no habían podido sacar los demonios, qué le parece que Jesús les haya dicho en el verso 29? Es que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y era lo menos que ellos estaban haciendo. Orando es lo que menos estaban. Sí, así que nos hace falta a nosotros también aprender a que no nos desviemos, porque si no, no vamos a hacer esos instrumentos de bendición, porque no estamos en armonía con Dios, al igual que en ese momento los discípulos no lo estaban. Bueno, mis hermanos, creo que el maestro de maestros nos ha dado una lección a todos este día, a tener fe en Él, pero también, hermanos, a tener una vida de oración, porque cuando el Señor le dice al final a los discípulos que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, no se está refiriendo Él a una oración por ese momento en especial, sino a una vida de oración, a un, hermanos, estilo de vida de oración. Un cristiano que permanentemente está buscando a Dios en oración, que aparta momentos para estar con el Señor, considerando su vida como está delante de Él, sus defectos de carácter, todo lo que sabe que está mal en su corazón. Un cristiano que está así, hermanos, cuando viene una prueba, cuando viene alguien inclusive a pedir una ayuda, tiene, no sé, como una fuerza espiritual para clamar a Dios. Así que aprendamos la lección y en este momento caigamos de rodillas nosotros y digámosle al Señor que nos perdone, porque a veces como discípulos también fracasamos por no tener una vida de oración y también porque no tenemos la fe que se requiere, pero el Señor hoy nos la puede dar, y si nosotros hacemos un compromiso con Él de verdad, de profundizar más nuestra relación con Él. Vamos a arrodillarnos para pedírselo en oración. Amado Padre,
cuán hermoso es estudiar la Escritura de esta manera, detenidamente. Cuántas veces pasamos leyendo este incidente en las Escrituras, en cuántas ocasiones lo habremos leído, pero tal vez no hicimos estas aplicaciones que se han hecho ahora. Así que reconociendo, Señor, que en este padre de familia nosotros estamos identificados con una fe tan débil, con una fe, Señor, que no es perfecta. Oh Padre, en este momento también nosotros te pedimos que nos ayudes, que quites completamente, Señor, toda duda, toda incredulidad, y que nuestra fe en ti sea tan firme, tan, Señor, genuina, que se refleje con los actos, con las obras, y que sean el resultado de una relación íntima contigo, basada en la oración. Así, Señor, en este momento, pedimos perdón por las veces que no se ha fortalecido la fe nuestra, que no ha aumentado, que no se ha perfeccionado, porque tal vez, Señor, no hemos tenido ese deseo de invertir momentos de oración, horas de oración contigo. Pedimos perdón porque así como podemos hacerle frente a las pruebas, Señor, te rogamos que nos ayudes para que esto sea diferente de ahora en adelante. También te pedimos que quites de nuestro corazón toda amargura, todo espíritu de crítica, todo espíritu de celo, todo espíritu de envidia, todo aquello, Señor, que pues va a imposibilitar que nosotros reprendamos al demonio en tu nombre, que va a impedir, Señor, que nosotros verdaderamente pues podamos ser de bendición para aquellos que necesiten. Señor, te rogamos que saques de nuestro corazón todo lo que no ayuda, para que podamos ser verdaderos obreros, para que seamos verdaderos instrumentos en tus manos. Rogamos en este momento que entendiendo claramente esta lección de fe, nosotros la podamos aplicar de tal manera que nos convirtamos en mujeres y hombres de fe. Señor, rogamos que así sea, que fortalezcas nuestra fe y que podamos superar toda dificultad con una fe fuerte en Jesucristo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.